Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pachatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado, estamos de vuelta con los mensajes de los amaneceres espirituales, recordando que la conexión de datos es muy deficiente, por tanto, por favor recuerden que siempre se puede interrumpir, pero vamos a estar grabando si así Krishna lo permite, para después poder compartirlo gracias al servicio amoroso de algunas personas que participan en esa actividad. Entonces en el Srimad Bhagavatam estamos en el capítulo número 3 del primer canto del Srimad Bhagavatam, y el último texto que habíamos compartido era el siguiente. Únicamente por hacer esas preguntas en este mundo, uno puede tener éxito y estar perfectamente consciente, pues esa clase de preguntas invocan en uno el extático y trascendental amor por la personalidad de Dios, quien es el propietario de todos los universos, y garantizan un 100% la inmunidad contra la espantosa repetición del nacimiento y de la muerte. Sutta Goswami está hablando de las preguntas acerca de la suprema personalidad de Dios, porque las preguntas acerca de la suprema personalidad de Dios y de los devotos puros relacionados íntimamente a la suprema personalidad de Dios explica que son preguntas que nos pueden conducir hacia el éxito, porque el éxito, según las escrituras de la vida, el éxito es el despertar el amor puro por el Señor Supremo, porque vamos a recordar, y eso lo puede saber cualquiera por experiencia propia, que el amor puro o el amor es la única fuerza capaz de llevarnos, o sea, de atraernos completamente hacia algo. Por tanto, sí, la entidad viviente debe regresar a su morada original, y esta morada está regida amorosamente por el Señor. Quiere decir que si uno desarrolla amor puro por ese Señor, entonces va de forma natural de regreso a esa morada. Por eso el amor puro es la meta suprema de la existencia, y por eso se dice que solamente desarrollándolo es que se puede tener verdadero éxito y estar perfectamente consciente, porque la perfección de la conciencia, el grado máximo de conciencia que se puede alcanzar, es el grado de conciencia de Krishna o conciencia de Dios. Conciencia de Krishna, esto hay que entenderlo. El término conciencia de Krishna es un término más específico que el término conciencia de Dios, aunque son los mismos términos. Aún así tienen una diferencia, es una diferencia de nivel. Fíjense, Dios en sus diferentes categorías siempre es el mismo. Sin embargo, las diferentes categorías al mismo tiempo no son las mismas y no requieren un mismo grado de conciencia. Hemos explicado que al Señor se le puede entender como Brahman, o sea, impersonal, esa influencia que está en todo sitio y sobre la cual y dentro de la cual todo sucede. Se le puede entender como Paramatma, o aquello que está localizado, se le puede localizar dentro de cada elemento. Y se le puede entender como Bhagavan, o como una personalidad suprema. Los tres tipos de entendimiento son entendimientos que están relacionados al Señor Supremo. Por tanto, entienden a un mismo objeto, el Señor Supremo. Sin embargo, desde tres niveles de profundidad diferentes. De esos tres niveles de profundidad, el entendimiento de Bhagavan entiende al mismo tiempo los tres,
Porque cuando uno entiende al Señor Supremo como la personalidad original y entiende que esa personalidad original se expande y se localiza cada una de sus expansiones dentro de cada elemento, pero al mismo tiempo esa personalidad original irradia una refulgencia, entonces uno puede comprender a esa refulgencia o ese brillo como el Brahman impersonal y puede comprender a sus expansiones como Paramatma. Por tanto, la comprensión del Señor como Bhagavan es la comprensión que incluye a todas las comprensiones, pero las otras comprensiones por sí mismas dejan una cierta insuficiencia porque no incluyen a las otras dos comprensiones. Sin embargo, repito, cualquiera de las tres comprensiones ya significa conciencia de Dios. Ahora, conciencia de Krishna implica no solo conciencia de Dios, sino conciencia de Dios personal, o sea, conciencia de Dios como Bhagavan, o sea, como persona, pero no solo conciencia de Dios como persona, sino conciencia de Dios como persona o personalidad original, porque por ejemplo, cuando se comprende al Señor como Narayana, el Señor que rige los diferentes planos de conciencia espiritual, también se le está comprendiendo como persona, o sea, Narayana, y allí tiene relaciones con las diferentes almas que hay allí, pero una relación, ya hemos visto, reverencial, donde el sentimiento que marca es la reverencia, o sea, se le adora como aquel que es lo más poderoso, aquel que es lo más pleno, el rey, ¿verdad? El monarca. O sea, pero se le concibe como persona. Sin embargo, en el caso de Krishna, no solo se le concibe como persona, sino que se le concibe como persona original y originalmente amorosa, de la cual incluso los Narayanas emergen. Por tanto, conciencia de Krishna significa conciencia de aquel que no solo es la persona regente, que no solo es la persona dominante, que no solo es la persona más maravillosa, sino que es la persona originalmente más atractiva o supremamente más atractiva, la cual está ejerciendo constante atracción sobre todo. O sea, se muestra al Señor como punto gravitacional original. El término gravitacional viene de fuerza de gravedad, o sea, todos los planetas, por ejemplo, ejercen cierta fuerza de atracción sobre los otros planetas que depende de su tamaño y de su potencia. Mientras más grande sea el planeta, entonces más fuerza de atracción ejerce sobre los otros planetas. Entonces lo mismo pasa con el Señor. Todas las manifestaciones del Señor Supremo son atractivas, pero sin embargo hay una sola que es la que llega a ser supremamente atractiva, o sea, supremamente, por encima de ella, ni igual a ella, hay ninguna otra. Y esa sola recibe un nombre en sánscrito. Esa palabra en sánscrito de supremamente atractivo se llama Krishna. Cuando algo es supremamente atractivo, se le dice Krishna y por tanto y demás. Conciencia de Krishna es tomar conciencia de Dios, pero tomar conciencia de ese Dios como persona, pero tomar conciencia de esa persona como la persona original más atractiva que existe, ha existido y pueda existir. Cuando usted tiene conciencia del Señor como el omnipresente, usted tiene conciencia de Dios, pero no tiene conciencia de Krishna todavía, porque no lo concibe como el supremamente atractivo. Cuando usted tiene conciencia del Señor como el omnisciente, todo lo sabe, tiene conciencia de Dios, pero no tiene conciencia de Krishna. Cuando usted tiene conciencia del Señor como el más fuerte, el más poderoso, tiene conciencia de Dios, pero no tiene conciencia de Krishna. Usted está teniendo conciencia de un solo aspecto del Señor, de una sola cualidad, pero el Señor tiene ilimitada cualidad. Pero sin embargo, cuando usted llega a comprender todas esas cualidades que están juntas al mismo tiempo, o sea, Bhagavan,
el Señor como lo más bello, el Señor es lo más fuerte, el Señor es lo más inteligente, el Señor es lo más próspero, o sea, lo más lleno de todas las riquezas que puedan existir. El Señor es lo más famoso, el Señor es lo más renunciado, lo más austero. Cuando usted llega a comprender no esas cualidades por aislado, sino juntas al mismo tiempo todas, en el propio Señor, manifestándose al mismo tiempo, entonces usted irremediablemente, si lo experimenta así, entonces usted va a sentirse atraído, sin remedio. Si no se siente atraída por el Señor Supremo en la forma de Krishna, es porque aún no ha sentido en su corazón la verdadera comprensión de sus cualidades. Porque cuando las sientas todas juntas al mismo tiempo, no hay posibilidad de que no sientas atracción. Entonces, cuando empiezas a experimentar esa atracción que es irresistible, ahí es cuando estás conociendo al Señor Supremo como Krishna. Entonces empiezas a tomar conciencia de Krishna. Fíjense, es la propia conciencia de Dios, pero llevada a la perfección más completa, porque estás comprendiendo a la suprema personalidad de Dios manifestando todas sus cualidades al mismo tiempo. No solo manifestándose como alguien que es omnipresente, omnisciente, omnipotente, no, sino que todas esas cualidades al mismo tiempo y en una única persona, no en diferentes manifestaciones. El Señor, cada vez que se manifiesta ciertas cualidades, las otras las deja reservadas, porque son las que hacen falta para lo que Él vaya a hacer. Pero en el caso de Krishna, en su morada original, todas las cualidades se están manifestando al mismo tiempo. Al mismo tiempo, Krishna resulta todo, absolutamente todo, para los habitantes de ese plano de conciencia original. Krishna, si le preguntaran a esos habitantes quién es la figura más hermosa, la personalidad más hermosa de toda la creación espiritual, incluso material, por supuesto, los habitantes van a decir, todos van a coincidir, Krishna. Yasoda va a decir, mi hijo Krishna es el más hermoso. Balaram va a decir, mi hermano Krishna es el más hermoso. Van a decir, entonces si le preguntamos a un amiguito de Krishna, va a decir, mi amiguito Krishna es el más hermoso. Si le preguntamos a la Gopi, va a decir, mi amado Krishna es el más hermoso. Pero si preguntamos quién es el más fuerte, entonces van a decir lo mismo. No, mira, Krishna es el más fuerte, Krishna. Si preguntamos todo lo que preguntes sobre quién es el más, los habitantes de Goloka Vrindavan van a decir, Krishna es el más. Krishna es el más todo. Entonces ese tipo de conciencia que está dirigida en todos sus aspectos a un mismo punto, y ese punto es una figura de eterna forma, como si de un adolescente muy hermoso, muy atractivo, con todas las cosas que puedan existir en su plenitud reunidas en él. Esa conciencia esa comprensión es conciencia de Krishna. Entonces, el movimiento de conciencia de Krishna o el Bhakti está concebido para ayudarnos a ir desarrollando o a ir acercándonos a ese tipo de conciencia. Evidentemente, primero hay que ir desarrollando conciencia de Dios desde el punto de vista general, y entonces después es que esa conciencia, por la virtud y la gracia del propio Señor y sus devotos puros, esa conciencia se va refinando, y entonces esa conciencia se va revelando como conciencia de Krishna. Pero es un proceso que debe suceder de un modo muy natural, pero ese modo muy natural no sucede si no hay su debida práctica diaria, o sea, y esa práctica se conoce como servicio devocional, que a la vez pasa por diferentes etapas. Y el principio de ese servicio devocional es el canto y la escucha del mantra, los santos nombres, o sea, al menos para esta era de Kali Yuga, es lo que dicen las escrituras. Por tanto, es muy serio que yo preste atención y preste debida disciplina
a la repetición y meditación en el sonido del Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Es importante que yo comprenda el significado, o sea, la trascendencia de este sonido, porque ese sonido es el inicio del servicio devocional, y este sonido es el medio del servicio devocional, y este sonido es la perfección del servicio devocional. Este sonido y la meditación en él y su escucha y repetición están durante todo el camino. Lo único que mi conciencia va cambiando y por tanto lo va comprendiendo de modo diferente, pero él va a estar presente durante todo el sendero o el camino de perfeccionamiento de mi servicio devocional. Pero no solo este sonido, sino que yo tengo que ir ganando en la comprensión, en experiencia de lo que en verdad contiene este sonido. Yo tengo que ir desarrollando la fe y la comprensión de que este sonido contiene la presencia plena de la suprema personalidad de Dios. El mantra Hare Krishna se debe comprender, por decirlo así, como una vasija. En esta vasija está contenida todo lo que significa el Señor Supremo, pero está contenido en forma de semilla, en forma de potencia, no está revelado. Entonces el proceso del servicio devocional, la asociación con devotos, el intercambio, la oración a mi Señor, seguir ciertas pautas en mi vida diaria, es lo que me va ayudando a ir comprendiendo, ir experimentando cada una de las potencias que hay contenidas dentro de la vasija Hare Krishna. Es el proceso de ir abriendo poco a poco la caja de un regalo magnífico, pero este regalo tiene varias envolturas y cada vez que yo logro desatar una envoltura encuentro un fragmento del regalo y después desato la otra y encuentro otro fragmento. Los diferentes senderos de yoga, por ejemplo, hablan de, ¿verdad?, la energía, el aire vital, la kundalini, los diferentes nudos que hay en los diferentes chakras, que cada vez que usted, la conciencia, atraviesa un chakra, entonces usted accede a ciertas disponibilidades energéticas y también a ciertas experiencias místicas. Entonces lo mismo pasa aquí, pero desde el punto de vista relacionado al amor por Dios. Recuerden que la meta aquí, eso no lo pueden perder de vista. La meta en el Bhakti Yoga, la meta en el servicio devocional es el desarrollo de amor por Dios. La meta aquí no es el desarrollo de una energía superior, no es el desarrollo de una facultad superior, no es el desarrollo de esto ni de aquello, aunque todas esas cosas, si el Señor lo tiene concebido así, pueden irse dando como cosas colaterales, pero no es la meta ni el objetivo. La meta y el objetivo del Bhakti es irnos acondicionando cada vez más para irnos enamorando de la suprema personalidad de Dios. Y hay un punto importante que usted lo puede comprender por experiencia propia. Cuando usted se va realmente enamorando o sintiendo una atracción creciente hacia algo, entonces todas las demás cosas van perdiendo poder de atracción sobre usted. Yo voy a repetirlo porque a veces la gente le agarra de susto esto en medio de la práctica. Cuando usted va desarrollando poco a poco, incluso sin darse cuenta, una atracción creciente hacia un determinado elemento, entonces todas las atracciones que usted siente hacia diferentes cosas va a ir disminuyendo. A veces la gente se asusta porque dice, yo estoy sintiendo que la atracción que sentí hacia tal cosa ya no me interesa tanto, ya no me ata tanto, entonces a veces sienten temor y entonces dejan la práctica porque están adaptados a sentir atracción hacia esto, hacia aquello. Entonces ellos quieren
Quieren llegar al punto de prema, amor puro por Dios, pero al mismo tiempo seguir sintiendo atracción por todos los demás elementos por los cuales siempre han sentido atracción a este mundo material. No se puede. No se puede. Ese concepto de que usted está, no, yo estoy enamorado o estoy enamorada completamente de tal y de tal, de no sé cuántas personas al mismo tiempo. No se puede. Si usted tiene, por ejemplo, su amor, su potencia de amor manifestado como amor conyugal, si lo tiene realmente manifestado en una persona, quiere decir que usted en su mente no existe otra figura de esposa o de esposo. Porque es que toda su potencia de amor está manifestada como amor conyugal en su totalidad en una sola persona, por tanto no queda ninguna reserva de amor conyugal para pensar en otra persona como esposo o esposo. Lo mismo pasa con hijos, amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, además, si el Señor Supremo está comenzando a ser el punto en el cual se está dirigiendo poco a poco toda tu potencia de atracción, todo, por eso se llama Krishna, toda tu potencia se está dirigiendo hacia ahí, entonces quiere decir que todos los lugares en los cuales esa potencia tuya está regada va a comenzar a reunir de esos lugares, a quitar. Es como un barco usted en el puerto atado por muchas cuerdas, y entonces él va desatando cuerda por cuerda, hasta que llega un momento en que todas las cuerdas están desatadas, están recogidas en el barco, y entonces el barco, ¿qué le pasa? Ya está listo para zarpar. Ese es el proceso de conciencia de Krishna, y eso es Bhakti Yoga. Bhakti Yoga es ir desatando, las cuerdas se van desatando solas. Ese es otro elemento principal, no tienes que desatarlas. Las cuerdas se van desatando en virtud de que tú vas perdiendo atracción. No pierdes conciencia, pierdes atracción. Sigues estando consciente de las cualidades de tal elemento y de tal actividad, pero cada vez te atraen menos, cada vez van dejando de ser dominadores sobre ti. Las realizas incluso si deseas realizarla por un motivo, pero ese motivo ya no va a ser por atracción loca, va a ser por una cierta cuestión de inteligencia. En un momento determinado hay que realizar eso porque contribuye al beneficio de mi servicio al Señor, pues lo realizo, pero ya no es por apego, ahora es por inteligencia de servicio. Entonces eso es una cuestión importante comprender que mi atracción o mi sentido de sentirme atraído o atraída hacia determinados elementos, actividades, fenómenos, etcétera, etcétera, relacionados todos con el mundo material y con el concepto de lo mío y el yo como esto, yo como aquello, o lo mío, mis posesiones, va a ir disminuyendo. La fiebre, el desorden que causan esos elementos en ti va a ir siendo cada vez menor. No de manera fácil, vas a tener momentos de crisis donde vas a tener que decidir y dar pasos importantes que te ayuden a terminarte, salirte de ese apego. Pero ese es el efecto general de la práctica. Uno no puede irse enamorando crecientemente de algo y al mismo tiempo seguir enamorado de la misma intensidad de lo antiguo. Porque enamorarse crecientemente significa que tu amor está siendo reunido sobre un mismo punto. Entonces la práctica del Bhakti, entonces el meditar sobre la suprema personalidad de Dios significa visitar, o al menos intentar visitar al Señor Supremo. Cuando usted medita, cuando usted está cantando los santos nombres y usted está prestando allí toda su atención, consciente de que es la presencia perfecta del Señor, aunque usted no sea perfecto, Él sí es perfecto. Aunque tu presencia esté toda distraída, pero Él sí está ahí 100%. Eres tú quien no está 100%. Pero si lo sigues anhelando, va a llegar un momento en que vas a estar 100%. Y eso se llama conciencia perfecta de Cristo. Y entonces, si tú durante ese momento de práctica o en otro momento estás en un momentico consciente de la presencia del Señor, entonces debes saber que lo que estás haciendo en ese momento, por decirlo así, es visitando al Señor.
visitando al Señor en un parque, en una cafetería, visitando al Señor en tu casa, visitándolo, encontrándote con Él. Y cada vez que tú te encuentres con Él, algo de su fuerza atractiva va a ir atándote, va a ir entrándote, va a ir capturándote, va a ir seduciéndote. Esa es la cuestión, eso es bhakti. Es un proceso de enamorarse. Ahora, ¿qué pasa? Este proceso de enamorarse nos dirige hacia un sentido completamente diferente al que estamos acostumbrados. Enamorarse en el mundo material significa totalmente algo opuesto a lo que significa enamorarse en el mundo espiritual. Y entonces eso también hay que comprenderlo porque se experimenta de una forma completamente diferente. Se experimenta con un sabor completamente diferente y porque se experimenta a través de los sentidos y los sentimientos de naturaleza espiritual. No se experimenta a través de los sentidos físicos o corporales ni a través de las emociones materiales. Se experimenta a través del despertar de los sentidos y los sentimientos, el resumen de la conciencia espiritual. Entonces, por eso hacer preguntas o escuchar información sobre aspectos relacionados al Señor Supremo, eso es el principio del camino que puede conducir a la entidad viviente al éxito perfecto. Sutta Goswami lo que está diciendo en ese verso dice que esas preguntas, ese tipo de información invocan, ¿verdad?, el estático y trascendental amor por la personalidad de Dios. Ya de eso hablamos. El amor por el Señor Supremo reside en nosotros, solamente hay que irlo despertando poco a poco. Dice que es el propietario de todos los universos. Y además de eso, ese tipo de preguntas garantiza un 100% de inmunidad contra la espantosa repetición del nacimiento y la muerte. Si usted va, por ejemplo, al budismo, y Buda hablaba de la necesidad de salir del samsara y la necesidad de salir, ¿verdad?, de la terrible rueda de repetición de nacimiento y muerte. Pues bien, Sutta Goswami está diciendo aquí la forma de completa, total, absoluta de salir de esa rueda de nacimiento y muerte. Comienza por escuchar hablar sobre las cualidades y actividades de la Suprema Personalidad de Dios. Ahí está la forma, ahí está el camino, y ese es el camino del servicio devocional. Entonces, el verso número 40 dice lo siguiente: este Srimad Bhagavatam es la encarnación literaria de Dios y lo recopiló Srila Vyasadeva, que es la encarnación de Dios. El Srimad Bhagavatam tiene como objetivo el máximo bien de toda la gente y es supremamente triunfante, es supremamente bienaventurado y es supremamente perfecto. Entonces este verso 40 está relacionado al 39, porque el 39 decía: únicamente por hacer ese tipo de preguntas, o sea, preguntas sobre el Señor, es que uno puede tener éxito, ¿verdad? Y es que uno también puede quedar inmune frente a la espantosa repetición del nacimiento y la muerte. Entonces aquí en este verso 40 dice que este Srimad Bhagavatam, el Srimad Bhagavatam son las respuestas a las preguntas que se hacen sobre Dios. Dice que este Srimad Bhagavatam, esas respuestas, esas narraciones sobre el Señor, son la encarnación literaria del Señor. Vamos a recordar que el Señor, esto no se puede perder de vista, Dios es absoluto, Krishna es absoluto. Esto quiere decir que cualquiera de sus encarnaciones, cualquiera de sus representaciones es absoluto también. No son un pedazo de Dios,
son absolutas. Entonces, si el Srimad Bhagavatam, o sea, si las historias sobre el Señor, si las narraciones sobre el Señor, si las respuestas sobre el Señor hablan directamente del Señor, eso significa que son el Señor en forma literaria. Son Dios en forma literaria, por tanto sigue siendo absoluto. El Srimad Bhagavatam, las narraciones acerca del Señor Supremo, narradas por un alma autorizada, son el Señor Supremo en forma literaria. Entonces, cuando yo estoy leyendo, cuando yo estoy escuchando, cuando yo estoy meditando, cuando yo estoy hojeando, cuando yo estoy reflexionando, recordando sobre algún fragmento de este Srimad Bhagavatam, entonces debo comprender que estoy meditando, reflexionando, recordando, leyendo, etc., sobre la propia presencia del Señor Supremo. De hecho, se cuenta que tener el Srimad Bhagavatam en casa y saber su contenido, o sea, que es la expresión literaria del Señor Supremo, ya eso es muy auspicioso. Entonces, eso es la encarnación literaria de Dios. Esto es importante. Dice entonces este Srimad Bhagavatam es la encarnación literaria de Dios y lo recopiló. O sea, esto es importante también, lo recopiló. No es que lo creó, no es que lo escribió, no es que lo compuso, no es que lo ideó, no, lo recopiló. ¿Por qué? Porque las actividades del Señor ya existen, siempre han existido. Las narraciones de las actividades del Señor siempre han sido transmitidas por las entidades vivientes más sabias de cada creación. Y siempre han habido entidades vivientes que se han encargado de guardar esa tradición de transmitir. Así como en su pueblo transmiten leyendas que tienen 500 años. El Srimad Bhagavatam ha sido transmitido creación tras creación de diferentes modos. Porque en cada creación el Señor realiza actividades y estas actividades son guardadas celosamente por las grandes almas. Después son transmitidas. Eso se llama sucesión discipular. Parampara. Así es como se transmite el conocimiento védico. Pero siempre han existido. Entonces solamente hay que recopilarlas, investigarlas, buscarlas y recopilarlas. Quitar la contaminación, porque siempre se contaminan con el tiempo. Todo lo que se transmite se va contaminando por el tiempo. Quitar la contaminación y reunirlo y transmitirlo. Eso es lo que hizo Vyasadeva. El término Vyasa significa aquel que compila, el compilador. O sea, Vyasadeva, el compilador divino. Entonces dice que lo recopiló Vyasadeva, que es la encarnación de Dios. Fíjense, el Srimad Bhagavatam es la encarnación literaria de Dios. Vyasadeva es una encarnación de Dios, o sea, un apoderado por el Señor. Entonces quiere decir que al final todo lo hace el Señor. Fíjense, Vyasadeva, nadie podía recopilar el Srimad Bhagavatam. Nadie tenía la capacidad suficiente para recopilarlo, meditar en él y filtrarlo, sacar aquello que no era completamente espiritual, sacarlo. Para eso hay que tener una potencia. Esa potencia la da el Señor Supremo. Por tanto, Él apodera a Vyasadeva. Vyasadeva, Él lo apodera para que haga esa tarea. Y entonces al mismo tiempo lo que recopila Vyasadeva es el Señor Supremo en forma de literatura. Pero aquel que transmite eso de forma fidedigna es también un apoderado por el Señor, el devoto puro. Nadie puede transmitir el Srimad Bhagavatam en toda su potencia a no ser que sea bendecido por el propio Señor Supremo. Entonces, detrás de todas las actividades relacionadas al Srimad Bhagavatam, ¿quién está? El Señor Supremo. ¿Por qué? Porque son actividades que no son materiales, son actividades del tipo espiritual, porque transmiten aquello que es la esencia espiritual más genuina de todas. ¿Cuál es? El amor puro por Dios, las actividades de servicio amoroso hacia la suprema personalidad de Dios. Entonces dice, Srimad Bhagavatam tiene por objeto el máximo bien de toda la gente. ¿Cuál? Ayudarlo a salir del terrible ciclo de nacimientos y muertes, del sufrimiento de la ilusión material. Ese es el fin del Srimad Bhagavatam, despertar el amor puro por Dios. Ese es el modo de hacer que la entidad viviente salga definitivamente de eso y de que sea feliz
eternamente. Dice que ese Srimad Bhagavatam es supremamente, la palabra supremamente significa que no hay nada más que esto. O sea, supremamente triunfante, no hay nada más triunfante que las glorias del Señor. Supremamente bienaventurado, no hay nada más lleno de felicidad que las actividades del Señor. Y supremamente perfecto, no hay nada más perfecto que el propio Señor. Por eso es Srimad Bhagavatam, como es la encarnación literaria del Señor, entonces por eso es supremamente todo, supremamente bienaventurado, supremamente perfecto, supremamente triunfante. Así es el Srimad Bhagavatam. La pregunta sería, ¿me lo creo yo? Yo me creo realmente que estas lecturas que yo escucho, que yo leo, que yo estudio, que medito, realmente no es una cuestión filosófica, sino que son la presencia misma de la suprema personalidad de Dios. Si yo no voy desarrollando ese tipo de fe, si ese tipo de fe y convicción no se va desarrollando en mí, entonces la lectura de Srimad Bhagavatam va a ser poco efecto en mí. Entonces yo tengo que clamar, mi Señor, por favor, ayuda a que se despierte en mi corazón ese tipo de fe donde yo comprenda que el Srimad Bhagavatam y tú son la misma cosa. Tus actividades y tú son la misma cosa, Señor. Por tanto, cuando yo las estoy escuchando, las estoy narrando, cuando yo las estoy meditando sobre ellas, estoy realmente teniendo un encuentro contigo. Uno no se puede enamorar si no hay encuentro. Si tú no te encuentras, no te enamoras. ¿Cómo tú te vas a enamorar de alguien si no te encuentras? De alguna forma tienes que irte encontrando con esa persona. Primero quizás por noticias, por foto, por carta, porque te comentaron de ella, pero después tiene que haber un encuentro personal. O sea, el encuentro siempre está presente, lo que va cambiando en profundidad y en cercanía. No hay forma de desarrollar amor sin encuentro. Entonces tengo que encontrarme con el Señor Supremo si quiero desarrollar amor por el Señor Supremo, y tengo que abrirme al Señor Supremo si quiero desarrollar amor por el Señor Supremo, y las formas de hacer eso se llama servicio devocional. Y el servicio devocional tiene muchas formas. Puedo escuchar sobre él, recordarlo, meditar sobre él, ofrecerle oraciones, ofrecerle diferentes artículos como flores, incienso, agua, ofrecerle servicio, poner mis propias actitudes a disposición de él, glorificarlo, o sea, ofrecerle glorificaciones, canciones, etc. O sea, pero tengo que encontrarme, de alguna manera tengo que ir al encuentro del Señor con mis imperfecciones, pero anhelando que esas imperfecciones sean cada vez menos, porque en verdad tengo que ir comprendiendo que en el corazón la entidad viviente es espiritual pura. Pero hay que irla limpiando de todas las capas ajenas que tiene colocadas sobre ella, derivadas de la designación del yo y de lo mío, que vienen de la identificación con el cuerpo, la mente y el mundo material. ¿Y eso cómo lo hago? El inicio de hacer eso es la entrega a la meditación y el canto de los santos nombres. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. No piense que es un sonido cualquiera. Si piensa que es un sonido como cualquier otro, es una ofensa al canto del santo nombre y nunca avanzará, o su avance será muy lento. Tienes que comprender que ese santo nombre contiene en sí mismo toda la presencia perfecta y maravillosa de nuestro amado Señor, del cual estamos queriendo. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada.